Hola chicos, espero que se encuentren bien. Nuevamente por acá les habla el profesor Alejandro y a continuación les voy a hacer el video tutorial de la clase referente a la segunda semana del segundo periodo. Entonces para esta clase o para esta semana vamos a trabajar la guía didáctica que dice guía didáctica número 2 para trabajo en casa para el grado noveno. ¿Listo? En la subportada pues aparece guía didáctica segunda semana, segundo periodo. En la guía didáctica, como ya lo hemos mencionado anteriormente, pues vamos a encontrar todo el contenido temático que se va a desarrollar durante la semana y que les va a permitir pues desarrollar las actividades que van a estar planteadas al final. Dentro de la guía encontramos el estándares, los desempeños, los indicadores de desempeño y los contenidos que vamos a utilizar. En este caso vamos a hablar ya hablamos del agua, ¿no es cierto? En la guía anterior hablamos sobre el agua, ahora vamos a hablar de las soluciones en general. Además de eso, pues nos aparece la metodología que vamos a trabajar. En este caso, pues es la misma metodología que ya hemos venido trabajando anteriormente. Ustedes hacen la guía, primero hacen lectura de la guía, desarrollan las actividades. Ustedes saben que yo estoy pendiente por WhatsApp para contestarle sus interrogantes. Una vez terminada la guía, pues me la hacen llegar, ¿no es cierto? Ya sea por el medio que más se les facilite, sea por WhatsApp, por correo electrónico. Las actividades las pueden desarrollar ya sea en el cuaderno, en hojas cuadriculadas o en Word si se les facilita, en el medio que más se les facilite. Les recomiendo así si me las envían por correo electrónico que me dejen un mensajito por WhatsApp diciendo, profe, ya le envié mi trabajo, por favor me confirma si le llegó o no le llegó, ya que muchas veces me envían trabajos y de pronto escriben mal el nombre y pues no me llegan. Entonces pues yo no soy, como ustedes ya saben, yo no soy adivino. Entonces para no tener ese tipo de inconvenientes, pues me escriben un mensaje avisándome y yo les confirmo si efectivamente me llegó o no me llegó el trabajo. Ojo, en ocasiones me están enviando los trabajos incompletos, los están haciendo la carrera y me los están enviando incompletos y pues así mismo será la nota. Entonces, como les decía, el tema que vamos a desarrollar durante esta clase va a ser las soluciones. Vamos a ver cuáles son los componentes de una solución, cuáles son las propiedades de una solución, qué tipo de soluciones tenemos. En este caso estamos hablando de soluciones químicas, ¿no? Vamos a ver cómo se clasifican esas soluciones y algunos factores que influyen en la solubilidad. ¿Listo? Entonces, para no perder más tiempo, aprovecho para felicitar en su gran mayoría a todos los estudiantes, ya que pues la verdad han estado enviando los trabajos constantemente. Ahí solo son unos pocos los que la verdad no se han reportado. Espero que sigan así. Entonces, como les decía, el tema que vamos a ver son las soluciones químicas. Lo primero que vamos a hacer, vamos a definir qué es una solución. Entonces aquí encontramos que una solución química se define como una mezcla homogénea. Yo imagino que ustedes ya deben de diferenciar entre mezcla, compuestos, sustancias puras. En este caso vamos a tener que es una mezcla homogénea. ¿Qué es una mezcla homogénea? Es la unión de dos o más sustancias que no interactúan entre sí, pero al unirse no vamos a poder distinguir una de la otra. Por eso aquí aparece que no se distinguen sus componentes. Para poderlos distinguir, pues tenemos que realizar una observación mucho más microscópica para poder distinguir cada uno de sus componentes. Por ejemplo, si usted agrega agua en un poquito de sal, pues vamos a ver que si usted diluye esa sal, usted no va a poder distinguir el agua de la sal, pero va a seguir teniendo agua y sal. Ya dijimos que en la guía anterior llegamos a la conclusión que la gran mayoría de soluciones son soluciones acuosas, es decir, que se utiliza el agua como medio de solución. Una solución se compone digamos que tiene dos componentes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos dos componentes? Uno va a ser el soluto y otro va a ser el solvente. Entonces, cuando yo le diga cuál es la composición de una solución o cuáles son los componentes de una solución, ustedes me van a decir son el soluto y el solvente, ¿listo? Entonces, el solvente es el que se encarga de diluir el soluto. En este caso, si seguimos con el ejemplo del agua con sal, pues ¿cuál va a ser el agua? ¿Cuál va a ser el solvente? El agua. Casi siempre se utiliza como solvente el agua. La gran mayoría de soluciones tienen como solvente el agua porque se le conoce como el solvente universal.
Entonces el solvente va a ser el agua y la otra sustancia va a ser el soluto. Por lo general, ¿cómo hacemos para saber cuál es el solvente y cuál es el soluto? El solvente siempre está en mayor proporción que el soluto. El que esté en mayor proporción va a ser el solvente y el que esté en menor proporción va a ser el soluto. Entonces, para recapitular, ustedes recuerden que una solución es una mezcla homogénea, es una mezcla homogénea porque no vamos a poder distinguir sus fases y va a estar y sus componentes van a ser soluto y solvente. ¿Listo? El solvente se va a encargar de diluir al soluto. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Mire, tenemos el solvente que va a ser el agua, ¿no es cierto? Y el soluto que es la sal. Mire que va a disolver completamente la sal, pero vamos a seguir teniendo, estos no van a reaccionar, vamos a seguir teniendo, mire, las mismas moléculas de agua y las mismas moléculas de sal. Por eso es una mezcla homogénea. Hay dos formas de clasificar las soluciones. La primera forma es según el estado de sus componentes. ¿Cuáles son los componentes? Soluto y solvente. Y cuando hablo de estado, pues hablo de los estados de agregación. Si están en estado líquido, sólido o gaseoso. Entonces aquí tenemos un cuadrito que nos muestra cómo se clasifica. ¿Cierto? Esa es la forma. Si el soluto está en estado gaseoso y el solvente está en el estado gaseoso, entonces vamos a tener una solución en estado gaseoso. Por ejemplo, el aire. Si el soluto está en forma gaseosa y el solvente está en líquido, vamos a tener una solución líquida, como por ejemplo todas las bebidas carbonatadas, ¿no es cierto? El gas que tienen, que es dióxido de carbono, pues ese sería el soluto y el solvente pues sería toda la mezcla líquida que vamos a encontrar dentro del recipiente. Soluciones líquido-líquido en el que el soluto, tanto el solvente está en estado líquido, por consiguiente la solución va a estar en estado líquido, como por ejemplo todas las bebidas alcohólicas. Soluciones líquido-sólido, cuando el soluto está en estado líquido y el solvente está en estado sólido, vamos a tener una solución sólida, como por ejemplo las amalgamas dentales. No sé si ustedes de pronto han visto en sus abuelos o quizás en sus papás que las calzas que tienen en los dientes no son de color blanco, sino que son con una mezcla metálica. Eh, Eso es una amalgama, en donde pues se utiliza un poco de mercurio, una cantidad mínima, porque yo ya les había comentado que el mercurio era tóxico, cancerígeno, pero se utiliza una cantidad mínima de mercurio y algo de plata, por eso es que se ve como con ese color plateado la calza. Tenemos cuando el soluto está en estado sólido y el solvente está en estado líquido, entonces la solución va a ser líquida, ¿no es cierto? Como por ejemplo el agua con azúcar, el agua con sal. Y cuando ambos están en estado sólido, como por ejemplo el oro. El oro no está en estado puro, sino que es, digamos que es una combinación de dos, de oro y algo de plata o algún otro metal. ¿Listo? A eso se le llaman aleaciones. Entonces aquí tenemos diferentes aleaciones como el bronce, es la mezcla entre el cobre y el estaño, pero cuando nosotros vemos el bronce no vamos a poder definir, no vamos a poder identificar el cobre o diferenciar el cobre del estaño. Y así tenemos em, diferentes aleaciones, como por ejemplo el latón, el acero, la amalgama que ya les dije y el oro blanco. Entonces esta clasificación es según el estado en el que se encuentran sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Soluto y solvente. La segunda clasificación es según la concentración de soluto, es decir, qué tanta cantidad de soluto hay dentro de la solución, si la cantidad de soluto es alta o si la cantidad de soluto es baja. Para poder entender eso según la concentración, pues vamos a tener tres tipos de soluciones. Soluciones insaturadas, soluciones saturadas y soluciones sobresaturadas. ¿Listo? Entonces, pero para poder entender ese tema de si la solución es saturada, insaturada o sobresaturada, tenemos que hablar de solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Entonces, la solubilidad se define como la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a una temperatura específica. En otras palabras, es la máxima, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del agua con la sal. Entonces sería, supongamos que tenemos una taza de agua. La solubilidad es la máxima, nos va a determinar qué tanta sal yo le puedo echar a esa agua y que el agua pueda disolver esa cantidad de sal, es decir, que no se formen grumos, que no se vaya a formar un precipitado. Es la cantidad máxima de soluto, en este caso de sal, que yo le puedo echar a la solución, al solvente, que en este caso sería el agua, y que lo disuelva
completamente, que lo derrita, en otras palabras, que lo derrita completamente. Entonces, teniendo en cuenta eso, ese punto máximo de solubilidad, vamos a tener soluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Una solución saturada también se le llama solución diluida, que quiere decir que va a haber muy poco soluto dentro del solvente. Es decir, vamos a estar por debajo de ese punto máximo de solubilidad. El punto máximo de solubilidad nos quiere decir la máxima cantidad de soluto que podemos agregar al solvente. En una solución insaturada vamos a estar muy por debajo de ese punto de solubilidad. Por consiguiente, yo puedo seguir agregando más soluto y igual se va a disolver. En una solución sobresaturada, hemos sobrepasado ese punto máximo de solubilidad. Y como hemos sobrepasado ese punto máximo de solubilidad, pues si yo agrego una gota más de un gramo más de solvente, de soluto, pues ¿qué va a pasar con ese soluto? No se va a diluir, sino que por consiguiente nos va a formar un precipitado, ¿listo? Y las soluciones saturadas son aquellas que están en el punto máximo de solubilidad. Si le agregamos un gramito más, una gotica más, un grano más, inmediatamente va a sobrepasar ese punto máximo y se va a convertir en una solución sobresaturada, es decir, va a formar un precipitado, no se va a diluir. ¿Listo? Entonces, soluciones insaturadas, aquellas que están por debajo del punto máximo de solubilidad, saturadas las que están en el punto máximo de solubilidad. Si echamos un gramito más, inmediatamente va a pasar a convertirse en una solución saturada, sobresaturada, que son aquellas que están por encima del punto máximo de solubilidad. ¿Listo? Entonces tenemos dos formas de clasificarlas, ¿no? Según el estado de sus componentes, si está en estado líquido, sólido, gaseoso, o según la concentración de soluto. Según la concentración de soluto tenemos insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Y aquí tenemos pues un dibujo que nos muestra, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos una solución saturada. Es fácil identificar una solución saturada porque siempre vamos a encontrar un precipitado. Y una solución insaturada también es fácil porque si le agregamos un poco más de soluto, igual lo va a disolver. Por eso se le llaman diluidas, porque podemos seguir agregando cantidad de soluto. Bueno, aquí nos explica cómo se realiza la disolución, cómo las moléculas de cierta forma se separan para poder realizar la solución. ¿Listo? Entonces aquí nos muestra un dibujo, aquí tenemos el cloruro de sodio, que es la sal que utilizamos normalmente, y cómo esta se separa, ¿no es cierto?, para formar la solución. Pero igual vamos a seguir teniendo agua y sal, no vamos a generar una nueva sustancia. Entonces lo que yo les decía de la solubilidad, que es el punto máximo de soluto que se puede disolver en el solvente. Aquí hay un ejemplo, aquí nos dice, por ejemplo, la solubilidad del cloruro de sodio en agua a 20 grados centígrados es de 311 gramos sobre litro. ¿Qué quiere decir esos 311 gramos sobre litro? Que en un litro de agua como máximo yo puedo utilizar, agregar 311 gramos de soluto para que se diluyan. Como máximo va a poder diluir 311 gramos. Si ya ha hecho 312 gramos, no, ese gramito de más no lo va a diluir, sino que va a quedar en el fondo. ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir. Y ahí nos explica, mire, lo que significa que a esta temperatura un litro de agua puede contener como máximo 311 gramos de cloruro de sodio, es decir, de la sal que nosotros utilizamos comúnmente. Hay factores que alteran esta solubilidad, es decir, que podemos hacer que esta solubilidad, principalmente que la solubilidad aumente, ¿no? No que disminuya, sino que la solubilidad aumente, es decir, que podamos seguir agregando más soluto. Entonces el primer factor que tenemos es la naturaleza del soluto y el solvente. Entonces aquí vamos a encontrar una regla que dice que lo semejante disuelve lo semejante. ¿Qué quiere decir? Como ustedes ya deben recordar, pues podemos encontrar que hay sustancias que son iónicas, hay sustancias que son covalentes, hay sustancias que son polares, hay sustancias que no son polares. Entonces cuando decimos que lo semejante disuelve lo semejante, estamos haciendo referencia a que las sustancias polares se van a disolver en sustancias polares, las sustancias iónicas en sustancias iónicas, las sustancias no polares en sustancias no polares. Listo, como por ejemplo nos muestra aquí. De acuerdo con esto, el agua, que es una molécula polar,
puede disolver solutos polares como el alcohol, la acetona y las sales inorgánicas. Si ustedes agregan un poquito de... El agua es una molécula polar y el alcohol también es una molécula polar. Si ustedes agregan un poquito de agua, de alcohol en agua, pues digamos que no van a poder diferenciar, se va a formar la mezcla homogénea porque ambas son polares. Pero si hace, por ejemplo, agua y aceite, pues el agua es una molécula polar y el aceite es una molécula no polar, por consiguiente no va a pasar lo mismo, o la gasolina. Entonces, por eso es que nos dice que lo semejante disuelve lo semejante. La temperatura también nos permite aumentar el punto máximo de solubilidad. Principalmente nos permite aumentar, hay casos en los que disminuye, pero principalmente nos permite aumentar el punto máximo de solubilidad. Es decir, si nosotros calentamos la sustancia, la solución, vamos a hacer que se pueda agregar más soluto y que ese soluto se pueda disolver. Aquí podemos ver una gráfica donde nos muestra precisamente eso. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos la temperatura y aquí tenemos la cantidad de soluto que vamos agregando, ¿no es cierto? Entonces, mire, supongamos, fijémonos aquí en el sulfato de potasio, del sulfato de aluminio, perdón. Voy a acercar más esto para que lo puedan ver bien. Entonces aquí tenemos el sulfato de aluminio. A medida que empieza, mire, a 10 grados centígrados la solubilidad digamos que es aproximadamente de 5 gramos. ¿Listo? Menos de 5 gramos, 4. Pero por ejemplo ya a 70 grados centígrados, mire que la solubilidad va a ser de 50 gramos. Es decir, como máximo vamos a poder agregar 50 gramos. Si subimos la temperatura a 80, como máximo ya vamos a poder agregar casi 80 gramos. Entonces a medida que aumentamos la temperatura, por lo general esa solubilidad también va a aumentar. Eso depende también del compuesto, ¿no? Por ejemplo, si lo hacemos con el cloruro de sodio, mire que el cloruro de sodio, a pesar de que aumentemos la temperatura, la solubilidad no aumenta, se mantiene constante, pero por lo general esa solubilidad aumenta. La presión. La presión no afecta demasiado a líquidos y a sólidos, pero sí afecta a gases. Es decir, si tenemos una mayor presión, va a ser más fácil que el gas se disuelva dentro de los líquidos o de otros gases. Un ejemplo de esto son las bebidas gaseosas. Cuando ustedes, en la bebida gaseosa ya dijimos que el soluto era el dióxido de carbono, que es el gas, y el solvente pues va a ser la mezcla líquida que hay ahí, los diferentes componentes agua y diferentes componentes que tiene esa solución. Cuando inyectan el dióxido de carbono dentro de la solución, pues lo inyectan a alta presión y cierran de cierta forma el envase. O sea que ese gas está disuelto ahí, pero a alta presión. Cuando usted abre el envase, ¿no es cierto? Esa sensación que hace, tss, ¿qué quiere decir? Usted está liberando esa presión. Al liberar esa presión, la solubilidad va a disminuir. El gas ya no va a ser soluble en el líquido, sino que va a empezar a escapar. Por eso esa sensación de que el gas empieza a escapar. Entonces, a mayor presión, mayor solubilidad, pero principalmente en gases, en líquidos y sólidos, no afecta en mayor, no afecta demasiado. Esto, y por último, ay, ¿qué pasó aquí? Y por último tenemos el estado de subdivisión. Este factor tiene especial importancia en la disolución de sustancias sólidas en solventes líquidos, ya que cuanto eh, más dividido se encuentre el sólido, pues va a ser mucho más fácil que se disuelva, ¿no es cierto? Es decir, entre más pulverizado, digamos, entre más contacto pueda tener el sólido con el soluto, el sólido, que en este caso sería el solvente, el soluto con el solvente, pues mucho más fácil se va a diluir. ¿Listo? O sea, por ejemplo, cuando usted necesita, es más fácil diluir, supongamos que tenemos esta cantidad de acá creo que tengo, acá tenemos, listo. Vamos a preparar una solución de agua y azúcar, listo. Entonces, en ese caso, el solvente sería el agua y el soluto sería el azúcar. Supongamos que aquí hay 5 gramos de azúcar, ¿no es cierto? Entonces vamos a agregar esto dentro de la solución. Lo vamos a agregar dentro del solvente que es el agua. Al agregarlo, de esta forma, digamos que se va a demorar un poquito más en diluirse, ¿no es cierto? O quizás no se diluya, pero si cogemos y pulverizamos esto y lo agregamos nuevamente, pues va a ser mucho más fácil que se diluya dentro del solvente. Entonces a eso tiene que hacer referencia con la superficie de contacto. Entre mayor superficie de contacto haya, pues va a ser mucho más fácil disolverse. Este tema no es demasiado extenso, la verdad que la guía está
muy corta. Desde ahora en adelante las guías van a ser así muy cortas porque pues se han venido quejando de que hay exceso de trabajo. Entonces, una vez leída la guía, pues pasan a responder las preguntas, ¿no es cierto? Entonces, de aquí, por ejemplo, son preguntas principalmente de teoría, no tienen gran dificultad. Entonces, aquí nos dice, nombra 10 soluciones que encuentres en tu casa o en tu colegio. Yo ya le he mencionado bastantes, ¿no? Agua con sal, agua con azúcar, el mismo jugo que ustedes preparan es una solución, las gaseosas son una solución, las bebidas alcohólicas son una solución, chocolate con leche es una solución, la gasolina es una solución, el thinner, los ácidos que ustedes utilizan, los insecticidas, hasta el mismo aceite es una solución, es decir, hay infinidad de soluciones. La segunda dice, explica las diferencias entre solubilidad. Bueno, esto ya son teoría que pues obviamente van a encontrar acá. Determina cómo una solución es saturada o insaturada, esto ya lo expliqué. Dice la cuarta, enumera 3 características que diferencian una solución de una sustancia pura. ¿Cierto? Pues recuerden que una sustancia pura, una solución es una mezcla, ¿no es cierto? Que es muy diferente de una sustancia pura. Una sustancia pura está compuesta de átomos iguales, mientras que una solución no va a tener átomos iguales porque va a tener dos sustancias. Entonces aquí dice la temperatura es uno de los factores que afecta la solubilidad. En la siguiente gráfica se evidencia la relación entre la solubilidad de varias sales en función de los cambios de temperatura. Responde entonces con base en la gráfica, que fue lo mismo que yo expliqué con la gráfica aquí, básicamente le está preguntando lo mismo, ¿listo? Entonces con base en la gráfica responden esas preguntas. Dice la séptima, para preparar un dulce casero se requiere una solución de azúcar en agua. Responde, ¿qué factores influyen en este proceso? Entonces, por ejemplo, la temperatura. Necesitamos calentar para lograr que el azúcar se diluya, que podamos diluir mayor cantidad de azúcar en el solvente. Bueno, ya les respondí de paso esta pregunta. ¿Listo? Y estas preguntas, bueno, la última pregunta que es como la más compleja, dice si un buzo se expone súbitamente a la presión atmosférica donde la solubilidad de los gases es menor que dentro del mar, se formarán burbujas en su torrente sanguíneo y en los demás líquidos de su organismo. Estas burbujas alteran los impulsos nerviosos y provocan un fuerte dolor de cabeza, vértigo, vómito y dolor en la parte superior del abdomen. ¿Cómo crees que se podría controlar estos efectos? Bueno, lo que pasa es que cuando ellos se sumergen, pues como la presión a mayor profundidad, la presión va a ser mayor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de sustancias que transitan por la sangre, como el dióxido de carbono, el nitrógeno o el oxígeno, están en estado gaseoso. Entonces, al haber mayor presión, digamos que se van a diluir mucho más fácil mediante, se van a diluir más fácil en la sangre. Pero a medida que nos vamos liberando de esa presión, ¿no es cierto? Que vamos ascendiendo, pues ya no se van a diluir tan fácil. Entonces, por ejemplo, una herramienta sería, por lo general, los buzos cuando ascienden, cuando van a salir de las profundidades del mar, lo hacen a muy baja velocidad, de tal forma que no se sienta tanto el cambio desde la presión en la que están hasta la que van a llegar. Eso sería todo. Como les digo, la guía no es muy compleja. Incluso ya hay algunos estudiantes que me han enviado ya esta guía, ya me han enviado las dos guías. Como ustedes saben, cualquier cosa pues me pueden escribir por WhatsApp y yo estaré atento a sus preguntas. Espero que tengan una buena semana y nos vemos dentro de 15 días.